Así a muchos estudiantes que también se les cuestiona porque tardaron mucho en concluir su universidad, pero no se evalúa la condición socioeconómica de esa persona por la cual ha durado un poco más para concluir. Uno de los temas que nosotros tenemos que impulsar es el tema de la investigación en nuestro país. Pero no es una investigación limitada como la que tenemos, donde las personas tienen que acudir a cierto concurso con prácticamente una bagatela de recursos. Y aquí las empresas a veces, si necesitan una investigación, tienen que mandar fuera. Que incluso para tú medir la calidad del agua a veces, no hace mucho tiempo tú tenías que mandar a hacer una investigación fuera del país. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Ustedes saben que todos los jueves aquí está la doctora Ibe Guzmán con su sección Interacción Académica y siempre con invitados muy interesantes. Bienvenida doctora, Gracias, bienvenido ingeniero. Gracias, buenos días. Gustavo siempre permite este espacio donde ventilamos la academia. Hoy tenemos a Joel Concepción, una figura ya bastante conocida, pero hoy viene a conversar con nosotros sobre los retos que tiene el estudiante dominicano en la universidad. Aunque él ya no es estudiante, ¿verdad? Ya él ha pasado, tiene varias décadas. ¿De qué décadas? Y seguimos siendo estudiantes. Bueno, uno sigue estudiando siempre. Y también, pero es la voz desde la perspectiva del estudiante. ¿Cuáles son los retos para que un muchacho hoy estudie en la universidad pública y en la universidad privada? O el joven dominicano de hoy, ¿qué hace cuando sale del bachillerato? Bienvenido, Joel, gracias por aceptar la invitación. Gracias, para mí es un honor compartir con Gustavo, con Ivette, una amiga de muchos años, Sí. en nuestra primada de América, UAS. Realmente una de las perspectivas que debe lograr el estudiante es acercarle un poco más a la academia. Estos son unos pasos que se han estado dando, porque se han estado construyendo recintos en todas las provincias del país. Aún así, hay que seguir territorializando la educación superior, porque hay todavía algunas infraestructuras que no poseen las condiciones necesarias y suficientes para que la educación superior pueda llegar a todo el territorio nacional. Entonces, eso es lo que hace falta, fortalecer, que los estudiantes puedan, en este tiempo hay que trabajar, en una economía muy competitiva, donde el estudiante no solamente se puede dar el lujo de dedicarse a estudiar porque la vida está muy costosa, sino que también tiene que producir. Bueno, hay quienes tienen el privilegio que los padres le proveen todo. Eso es verdad. Pero eso no es la mayoría, ¿no? No, es verdad. En nuestro caso nos tocó hacer ambas cosas. Y así a muchos estudiantes que también se les cuestiona porque tardaron mucho en concluir su universidad, pero no se evalúa la condición socioeconómica de esa persona por la cual ha durado un poco más para concluir sus estudios. Sí, sí, toman menos materia Claro. para poder compartir tiempo con el trabajo. Y en algunas universidades donde no se ha logrado todavía una planificación de las tandas matutinas, vespertinas, nocturnas, esto ha hecho que sea más complicado todavía. Incluso la mayoría de las universidades tienen sus carreras organizadas. Hay unas que incluso los sábados pueden impartir su docencia. Pero este tema de la territorialización de la educación superior va a ayudar bastante, sobre todo para que la educación pública pueda competir, porque si un estudiante vive, por ejemplo, en una provincia y tiene una universidad privada en su demarcación, entonces si compara los gastos, prácticamente le convendría quedarse donde está la universidad privada. Por esa razón, la universidad pública tiene un gran reto de ofrecer educación de calidad gratuita en todo el territorio nacional para que el estudiante tenga la opción de poder decidir qué estudiar, en qué universidad establecerse. Hablamos de un nuevo perfil de estudiantes, ¿no? Tenemos de todo. Bueno, hay un grupo que es cada vez más minoritario de estudiantes que únicamente estudian. A mí me ha sucedido que en estas clases de verano casi siempre eran estudiantes exclusivos, pero ahora veo que en letra 011 y letra 012 son estudiantes que comparten trabajo y estudio. Entonces, ese perfil de estudiante, ¿qué implica para la educación superior y quién
representa a ese muchacho, a esa muchacha que ya tiene un nuevo perfil y unas nuevas demandas para cursar la educación superior. Sí, lo que pasa es que con el avance tecnológico hemos visto como la mayoría de los estudiantes pueden, a través de un teléfono, de una computadora o de pequeños negocios, pueden tener su propia independencia económica. Eso hace que muchos estudiantes puedan administrar mucho mejor su tiempo. Y hay otras carreras, hay algunas carreras que no son tan demandantes, por ejemplo, como las ingenierías, las medicinas, requieren de menos tiempo. Eso permite que ese perfil de estudiante pueda hacer ambas cosas. En algunos casos sí, pero en otros casos, si, como le decía ahorita, si el estudiante vive muy distante de donde tiene su universidad, por ejemplo, de una provincia, tiene que viajar diario a la ciudad, eso se le hace más complicado. Pero en la medida que el Estado va llevando la educación superior a su territorio, es mucho más fácil que pueda hacer ambas cosas. Joel, me llama la atención que tú dices, por ejemplo, que la medicina y la ingeniería son poco demandantes. Más demandantes. Más. Más demandantes, claro. Sí, porque una carrera de medicina tiene hasta 120 asignaturas. No, es que yo sé que es intenso el claro, tiempo. Por ejemplo, la carrera que yo estudié tiene 80 y pico de asignaturas. Entonces hay otras Ingeniería electromecánica. Electromecánica, hay otras que tienen una menor cantidad de asignaturas, por ejemplo, como la economía, el derecho. Esa es la relación más o menos que hay. Y a todo esto, la modalidad de la distancia, tanto en los estudios, que se puedan muchas materias cursar a distancia, sí, claro. Igual el teletrabajo, sí, claro. que muchos jóvenes hoy día lo hacen. Sí, es una metodología que se está dando ya en todas las universidades. ¿No pudiera ser esa una digamos, solución para el estudiante que tiene que gestionarse recursos y al mismo tiempo estudiar? En el caso de las privadas ya hay carreras completas, virtual. En el caso de la universidad pública, que es la UAS, todavía no hay un programa completo. Todavía mantiene una participación muy importante donde el estudiante tiene que desplazarse, o sea, es presencial. Y por esa razón todavía no podemos hablar de que ya eso es una opción en términos completos. Pero sí en las privadas es mucho más factible esa metodología y depende cuál sea la carrera, porque hay profesiones que demandan mucho de laboratorios como las ingenierías y la medicina, y entonces el estudiante tiene que tener una participación presencial. En el futuro, no muy lejano, sabemos que eso va a ser lograble. ¿Sabe qué? Me pregunto y quiero que nos digas, en función de tu experiencia y del contacto que tienes todavía con el mundo estudiantil, los muchachos ¿qué prefieren? ¿Prefieren estudiar virtual? ¿Prefieren presencial? Porque a veces yo no lo tengo como tan claro, la modalidad que el estudiante prefiere. ¿Qué quiere un estudiante de hoy? ¿Prefiere sus asignaturas virtuales o las prefiere presenciales? Porque como que hay ventajas, desventajas, algunos dicen que sí, otros cuando están presencial dicen que no, que prefieren ir, otros cuando están virtual dicen que no quisieran volver al recinto. Entonces como que, ¿qué tú has visto? Porque todo es cuestión de experiencias. Claro. ¿Qué tú has sentido con los muchachos? Bueno, todo ha sido un proceso de adaptación. Yo te puedo decir que el caso de los docentes al principio preferían la presencialidad, y con el tiempo se demostró, incluso a pesar de la resistencia que hubo, que se fueron adaptando a la metodología. Igualmente los estudiantes que ya, por ejemplo, si viven distantes en la misma ciudad donde hay tanto entamponamiento, pueden evitarse 2 horas de transporte, y ya tú dices, bueno, yo prefiero tomar la docencia desde mi casa, pero ese es un %. Yo creo que eso está dividido. Eso está más o menos dividido entre una parte que la prefiere presencial y otra parte que la prefiere virtual. Incluso llegué a conocer de estudiantes que retiraron su semestre porque entendían que no aprovechaban la virtualidad. La virtualidad. O sea, aquí también se va dando la característica de la relación que haya con los equipos tecnológicos
donde el estudiante también puede, si no tiene mucho manejo de los equipos tecnológicos, pues entonces puede Y ser... digamos el acceso también a una banda ancha o Claro. algo, porque si tú estás en un lugar que es muy fallido todo eso. Sí, 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 es un tema todavía que está por resolverse, el tema de la conectividad. Vamos a una pausa con la anuencia de ustedes y volvemos. Claro. Continuamos con Interacción Académica, esta sección que coordina la doctora Ibe Guzmán, la profesora, y que siempre tiene invitados interesantes. Hoy tenemos a Joel Concepción, que él se considera un estudiante todavía, pero es ingeniero electromecánico y conoce muy bien el interior de la vida universitaria. Y por eso está en esta conversación tan interesante. Joel, hablábamos en el segmento pasado de preferencias en modalidades. Sí. Entonces tú sacaste ahí, como quien dice, el gran problema. Primero dice, bueno, no es que yo quiera elegir virtualidad versus presencialidad, es que depende de esa relación que yo tenga con los equipos, con el pago de una banda ancha, decía Gustavo. ¿Cómo hay algún programa donde se esté trabajando la disminución de la brecha digital? Los estudiantes entienden que es una demanda que pueden hacer. Yo creo que uno de los aspectos que debe tener, por ejemplo, la inversión en el 4% de educación, debería ser la inversión en resolver el problema de conectividad de los estudiantes en sentido general, porque va a dar muchas facilidades de que el estudiante pueda cumplir con sus tareas con mayor facilidad. En mi caso, yo tuve la oportunidad de realizar una maestría totalmente virtual durante la pandemia, y esto fue una ventaja porque había muchos estudiantes de diferentes provincias, y para venir a la ciudad entonces preferían todos conectarse. No, y durante la pandemia incluso hubo restricción de viaje en un momento dado, en los lugares donde había más, Claro más sí. casos. Claro que sí, a pesar de la restricción, los planes académicos virtuales no se detuvieron, porque eran virtuales y era desde tu casa. Eso también es otro análisis, otro punto de análisis, porque si una asignatura, una maestría ya, en caso de la educación superior, se está planificando desde muchos estudiantes de diferentes puntos del país, nadie va a preferir entonces venir a la sede, a Santo Domingo, o ir a Santiago o a San Francisco de Macorís cuando tiene la virtualidad. Pero está el problema de la conectividad. Había muchos compañeros que tenían que salir de la asignatura y tratar de conectarse de nuevo. Entonces eso sería fundamental, que tanto como la situación energética del país como la conectividad sean dos problemas que se le busque la solución para que el estudiante pueda seguir progresando con el tema tecnológico y pueda avanzar y planificar mejor su vida. Y si se instalan, por ejemplo, digamos, hay provincias que no son de las más ricas, ¿no? Y que se puede instalar un centro que sea usado por todos los estudiantes, los universitarios y los preuniversitarios, por ejemplo, con una organización de los horarios, y que sea eso sustentado por el Estado, que tenga banda ancha, que tenga la garantía de que tendrá energía, sea con un inversor, una planta. Esa podría ser una solución. Yo le pongo un ejemplo. En el caso de Barahona, Barahona siempre tenía problemas de conectividad. O sea, los estudiantes de Barahona sufren para poderse conectar en caso de que tengan que tomar una docencia virtual. Esa fue una de las pruebas que vimos, que los estudiantes con diferentes compañías que les suplían el servicio de internet tenían dificultad para conectarse. Entonces yo creo que una de las soluciones que deberían presentarse para que por ejemplo, los estudiantes que viven en la región Enriquillo, no sé qué es lo que pasa por allá con el servicio del internet, puedan resolver. No, siempre ha habido problemas con las llamadas. Claro, puedan resolver ese problema. En el caso de la educación per se y la solución al país, yo creo que uno de los temas que nosotros tenemos que impulsar es el tema de la investigación en nuestro país. Pero no es una investigación limitada como la que tenemos, donde las personas tienen que acudir a cierto concurso con prácticamente una bagatela de recursos. En la mayoría de las universidades del mundo, de los países desarrollados,
los problemas del país se resuelven desde las universidades. Bueno, porque son primero think tank. Sí. Si se piensa en los problemas, hay propuestas y luego hay verdaderos centros de investigación. Claro. Con recursos, porque aquí yo creo que tenemos el recurso humano. Sí. Pero tú puedes ser mejor científico, pero con las manos nadie investiga. Y por ejemplo tenemos instituciones como el ITLA, por ejemplo, que su fin es práctico docente. Tenemos también el Instituto de San Luis, el ITCC, y tenemos la Torre Tecnológica de la UAS, que son espacios que tienen la tecnología suficiente para realizar investigaciones. Pero sin embargo, no hay el instrumento jurídico, no está la organización que pueda producir la investigación, no solamente universitaria, sino que tú la puedas hacer desde el colegio, desde la educación básica, la educación media y ya posteriormente el nivel superior, tanto como egresado como un estudiante. Entonces se está desaprovechando la solución a muchísimos problemas que se presentan en el país. Incluso yo creo que eso ayudaría en gran medida a un tema de financiamiento de las academias, porque en otros países eso es lo que se ve. Sí. En las universidades alientan y luego registran esa patente, en la cual hay un coderecho entre la academia y el estudiante o el profesor. Y eso le genera... el puerto USB, eso fue una patente de unos muchachos de Israel. Claro. Y eso se le ha sacado de muchos millones. Exactamente. Y muchas otras herramientas tecnológicas como el Facebook, que son de las redes sociales. Eso fue unos estudiantes. Claro. Entonces, yo creo que hace falta un organismo que vincule la universidad, que vincule el Estado y las empresas, que posea recursos y que se dedique a la investigación. Y sabes que Y las empresas también que suelten un poco los bolsillos y financien investigaciones. Sí. Claro. Porque total a ellas les conviene. así, sí, lo que pasa es que eso es a mediano y largo plazo, entonces cuando no es a corto plazo, ahí hay problemas. Cuando hablas de estudiantes, investigación, el otro día estaba para elaborar unos planes de estudio, estaba haciendo un arqueo por universidades de Perú, de Chile, o sea que no son países tampoco que son, en términos educativos, hay una brecha con relación a nosotros, pero que tampoco son potencias, ¿no? Porque a veces uno se quiere comparar con las potencias, sino universidades también con presupuestos limitados, donde hay semilleros de investigación y los estudiantes participan de esos semilleros de investigación y desde estudiantes aparecen sus nombres publicados en investigaciones científicas indexadas de primer, segundo, tercer cuartil. Entonces, ese vínculo estudiante, investigación, sector productivo, Estado, es más fácil, y ya tú me corregirás, de lo que uno cree, y no es tan caro. Por ejemplo, en las áreas de las humanidades, y aquí, señor, no tire un rayo sobre mí, las áreas de las universidades, de las humanidades, no es tan caro investigar. Es menos caro. Es diferente de la ciencia dura que llaman. Sí. Porque requiere, bueno, además de comprar los libros, ciertos materiales, ciertas licencias de programa, no es tan caro. Entonces, los semilleros de investigación para estudiantes son una realidad que puede aplicarse. ¿Por qué pasa que el estudiante dominicano eso no forma parte de sus aspiraciones? Bueno, lo primero es que el Estado no te da la estructura, no te da la herramienta, es como nosotros decimos, usted es maestra de letras, ¿verdad? Sí. Pero usted habla porque tiene un lenguaje que le permite hablar. Si nosotros no tenemos la estructura que la sustenta el Estado, de que el estudiante en su contexto, porque no es de que yo voy a terminar mi bachillerato, cuando viene a ver la motivación, el contexto cambia. Durante ese transcurrir tenga las herramientas en su mismo la institución de educación donde él está, para que pueda desarrollar su investigación y también que tenga las motivaciones. Nosotros vemos como muchos jóvenes sacan diseño de productos, pero eso se queda ahí. No hay después un seguimiento, se hacen muchas ferias científicas, pero si el joven sacó un producto viable, sea energético o sea
algún artículo que le pueda resolver un problema, nosotros no vemos como hay un acompañamiento del Estado para que ese estudiante pueda patentizar ese artículo. Entonces, lo que hace falta es la misma estructura, Sí. que yo te digo, bueno, hace falta, por ejemplo, yo aspiraba a ser diputado y tengo en mente un proyecto Esa es tu que meta. permitiera que el Estado tuviera, Ese sería uno de tus proyectos. claro que sí, Sí. que tuviese y ojalá que otros lo hagan antes de que yo Sí, llegue sí. al Congreso, porque la idea es que de aquí a que yo llegue al Congreso quizá hay otras cosas más novedosas que podamos implementar, pero que debe haber una infraestructura tanto que posea recursos autónomos desde el gobierno, que mezcle el gobierno, las universidades y también las empresas. Bien. Un ejemplo de eso es el Infotep. Funciona con la ley, me parece que del 76, que te, No sé, eso se creó en 1979. 79, que te Fue un proporciona. proyecto, por cierto, de Atuey de Camps, Claro. cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Y yo estudié en el Infotep, es una institución muy buena y funciona. Y Es tan buena que ni los políticos la han dañado. No, no han podido. Que existe a pesar. Perdón. Pero sí. hay muchos Porque políticos. nuestros buenos políticos se también. empeñan en dañar las cosas y esa es tan buena que ha permanecido. Entonces, ahí tenemos nosotros que con el 1%, miren la mole que es el Infotep. Bien. Vamos a una pausa de nuevo y volvemos. Claro. Continuamos con interacción académica con la doctora Ibe Guzmán, que hoy tiene Joel Concepción de invitado. Así es, Joel hablaba de un proyecto que tiene para que esa vinculación, investigación, estudiante, Estado, empresa, sea una realidad y que no es una idea descabellada, no requiere de unos recursos cuantiosos, sino que con un esfuerzo simple se puede hacer. Sí, por mi propia vía, en un momento determinado, hicimos una investigación de los índices de desarrollo, de investigación de este país. O sea, aquí en este país se investiga muy poco. Y tú dices, bueno. Una investigación sobre las investigaciones. Exacto. Interesante. Y nosotros hicimos una propuesta a una de los pasados rectores. Estamos hablando de la UAS. De la UAS. Porque existe un departamento. Perdón, tú hablas del agua primero porque es el escenario que conoce y porque la mitad de la matrícula de Claro. los estudiantes está en la UAS. Claro, pero yo estoy hablando de este tema porque esto pasó en la Exacto, universidad. exacto. Y le presenté una propuesta de un instrumento que pudiera permitir hacer mayor cantidad de investigaciones. Porque, por ejemplo, en países como Suiza, una sola empresa te investiga, te tiene hasta 5.000 investigaciones abiertas. Sí, una, cosa increíble. hasta 5.000 investigaciones abiertas. Y aquí las empresas a veces, si necesitan una investigación, tienen que mandar fuera. Que incluso para tú medir la calidad del agua a veces, no hace mucho tiempo tú tenías que mandar a hacer una investigación fuera del país. Entonces este tipo de cosas tenemos que ir provocando que se vayan resolviendo. Aquí hay una institución que yo me sorprendí gratamente más o menos cuando la pude conocer y que tiene un personal muy calificado, que está adscrita al Ministerio de Agricultura, pero es como calladita y que es el IDIAF, El IDIAF. el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Claro. De hecho, el director actual tiene un PhD y es una persona que... Y todo lo que han pasado por ahí son de esas cosas buenas que tiene el Estado, pero que son muy bajo perfil. Por Y ejemplo, me decía el director, perdón, que lo estuve entrevistando, me decía que muchas empresas le pagan investigación al IDIAF, pero la pagan para cosas muy puntuales que ellas Claro, necesitan. en ese Claro. momento. Si yo quiero procesar, por ejemplo, jengibre, y yo voy y le pago y digo, yo me gustaría que me hagan una investigación de cuál especie puedo desarrollar, en cuál terreno es mejor o cómo lo hago, y ellos lo hacen. sí, también existe otro instituto que se llama el IBI. El IBI está en la Núñez de Cáceres. Que el antiguo Indotec. Exacto, que también hacen muchísimas investigaciones y eso está como calladito ahí, no se le Porque es igual, lo hacen porque una persona interesada en algo determinado se acerca y Entonces, pide. ese potencial que tenemos para la investigación es el que estoy planteando, que la República Dominicana
tiene que comenzar a sacarle beneficio. Y que lo tengan, que las universidades tengan esos organismos así para poder hacer investigaciones. Pero yo entiendo que si no hay, por ejemplo, un presupuesto destinado a eso, va a ser imposible. Un presupuesto que no haya que salir a tirar piedra. Que se gaste en eso. Sí, que se gaste en eso. Y todavía tiran piedra. No, ya eso... Ya no tiran. No. Ya eso, quedan remanentes, pero no tanto. Sí, pero sí necesitamos que en la República Dominicana exista un estamento que tenga recursos suficientes para que se puedan buscar, por ejemplo, la solución a los principales problemas, como la del tránsito, la cantidad de accidentes que ocurren aquí en el país y muchísimos problemas tecnológicos que también tenemos que presentar soluciones. Sí, las universidades, como decía, pueden ser un think tank para propuestas de cosas. Que en el caso de la UAS, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha estado bastante activa, Sí. estudiando cosas, haciendo propuestas, pero yo creo que del mismo presupuesto que tienen las universidades, deberían esforzarse más por sacar una partida dedicada a la investigación y a la invención, como decía, para que patenticen cosas. Sí, yo entiendo que sí, pero si tenemos ese presupuesto como hablamos, no hay excusa, no habrá excusa, porque las universidades tienen normalmente dentro de su radio de acción lo que es la investigación, la docencia y la extensión, por ende debe haber una partida ahí para el tema de la investigación. Muy bien, ojalá que... Y todos tienen su que tu departamento. propuesta sea escuchada, pero mira, yo te exhorto a que si tú tenías una iniciativa de ley, tú se la pases a un amigo o legislador que la impulse. Claro, siempre y cuando conozcan la naturaleza de lo que andamos buscando. Le importa. Porque hay que tener el contexto de lo que uno ha vivido con el tema de que tú ves que una persona va a la universidad, estudia y la propia tesis, ¿verdad? Ya es una investigación. Ella es una investigación. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Eso va Se queda en archivo muerto. eso se va a un archivo muerto y debe estar lleno de polvo. Muchas gracias. Sí, entonces hay que buscar una forma Joel, de que muchas todo gracias, se pueda Ivette, usar. Muchas por gracias. esta sección tan interesante de hoy. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.